buenos días a todos y muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a Feneval, la organización de este evento. Creo que a lo largo de esta jornada y la siguiente se van a tratar temas del máximo interés y desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pues queremos agradecer la oportunidad que nos dan para estar hoy en este slot de tiempo con todos ustedes, con todos vosotros. Soy Ángeles Marín, soy la directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad, la encargada de poner en marcha esta estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y a continuación, en un breve tiempo de 10, máximo 15 minutos, me gustaría compartir con todos ustedes las grandes pautas de esta estrategia, de manera que tengan esta información, que considero de interés también para vuestro sector. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Doy paso a la presentación que me gustaría compartir esta mañana y que me va a ayudar a trasladar el contenido que quiero mostrarles. Ahora. En primer lugar, una reflexión sobre el sector en que nos encontramos. Estamos hablando de movilidad y transporte. Es un sector que contribuye a la economía con un 4,5% del PIB y genera más de 800.000 empleos directos. Es decir, es un sector clave para la economía, además de por su propia importancia, por supuesto, por los efectos que tiene en el resto de sectores económicos. Es un sector que además implica el 13% del gasto de los hogares. Cada año se hacen 5.000 millones de viajes en transporte colectivo, cada día se transportan millones de toneladas de mercancías para la actividad habitual de las familias, de los hogares y, por supuesto, de las empresas. Es un sector vital, por tanto, para la economía. Pero no podemos dejar de lado que es un sector que también tiene otro tipo de impactos, otras externalidades. Es el principal contribuyente con hasta un 40% de las emisiones, por ejemplo, de NOx, que son emisiones contaminantes, perjudiciales para la salud de las personas en las ciudades, y es el responsable de hasta el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, las responsables de este cambio climático que ya estamos viendo. Por tanto, es un sector muy relevante y no podemos obviarlo, pero también un sector con importantes retos por acomodar. En este sentido, en el Ministerio, cuando empezamos a trabajar en esta estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada hace ya más de año y medio, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la situación de este sector. Y lo que veíamos es que nos enfrentamos a 3 vectores de transformación disruptiva, que están llevando a cabo cambios muy disruptivos, muy rápidos y de mucha envergadura en el sector. El principal, ya me he referido a él, o el primero de ellos, no tiene por qué ser el principal, es esta urgencia climática, esta necesidad urgente de descarbonizar el conjunto de la economía y, como hemos visto, en tanto el transporte contribuye a un 27% de esas emisiones, es urgente acometer medidas que descarbonicen el transporte de forma ambiciosa y rápida. El segundo gran vector de transformación, y en este caso es también una oportunidad, es la gran oportunidad, es la digitalización, las nuevas tecnologías, las oportunidades que nos ofrecen para dinamizar este sector, para hacerlo más eficiente y más sostenible. Hablo de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de Big Data, de blockchain. Todas estas nuevas tecnologías están trayendo cambios muy disruptivos que nos suponen un reto, pero también son la gran oportunidad que tenemos para hacer frente a los retos a su vez del sector. Y el tercer gran vector de transformación son las tendencias demográficas. Está por una parte el envejecimiento de la población, pero una tendencia que nos afecta especialmente cuando hablamos de movilidad y transporte es la creciente urbanización. Esta tendencia cada vez mayor a que nos acumulamos, nos congregamos más personas en las grandes ciudades y van quedando despobladas las zonas rurales, pero también esas ciudades medianas y pequeñas que vertebran el territorio. Esto nos trae retos en movilidad y transporte, tanto en las grandes ciudades, donde hay más congestión, donde hay más problemas de calidad del aire, más ruido, y también nos da problemas en estas zonas que van quedando despobladas, porque es más difícil atender a esta demanda desde el punto de vista del transporte y la movilidad cuando está dispersa. Y además nos enfrentamos a un sector, trabajamos en un sector que tiene una gobernanza compleja y esto cada vez es más importante, más relevante. En primer lugar, porque ya prácticamente no tiene sentido hablar de una política de transportes si no hablamos también de la política energética, de la política de I+D, de la política de telecomunicaciones, por ejemplo, con el despliegue de 5G que va a ser fundamental, de la política
de financiación, de la política incluso de salud pública, ¿no? A cada vez las políticas sectoriales son menos sectoriales y están más entrelazadas entre sí. Eso nos obliga a hacer un gran esfuerzo de coordinación entre todos los ministerios, entre los responsables de las distintas políticas sectoriales. Pero es que además, si hablamos de movilidad y transporte, hablamos de un sector en el que las competencias están muy compartidas y todas las administraciones somos competentes. Hay temas, por ejemplo, cuando hablamos claramente de movilidad urbana, donde los actores más relevantes son los propios ayuntamientos, responsables de ordenar el territorio y la movilidad en su territorio. También, por supuesto, tienen competencia las comunidades autónomas con las leyes autonómicas de movilidad, por último el Estado y, por último, la Unión Europea. También tenemos normativas, estrategias a nivel europeo. Por tanto, esta coordinación tiene que ser también perfecta entre todos los niveles de la Administración para que todos vayamos en línea hacia los objetivos que pretendemos. Y por último, es que aunque consiguiéramos los dos puntos anteriores, aunque consiguiéramos esa perfecta coordinación entre las distintas políticas sectoriales, aunque nos orientáramos perfectamente todas las administraciones, desde lo público no tenemos todas las herramientas, ni todo el conocimiento, ni toda la experiencia para hacer frente a los retos tan complejos a los que nos enfrentamos. Tenemos que colaborar necesariamente con la industria, con las empresas, también con la academia, con la universidad, con los expertos, por supuesto con las asociaciones, con la sociedad civil, con las asociaciones de medio ambiente, de usuarios, de personas de movilidad reducida. Tenemos que escuchar también a los usuarios. Solo todos de la mano, todos los actores de este ecosistema de la movilidad que cada vez es más complejo, actuando de forma coordinada, podremos dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos. Y esto tiene mucho que ver, este reto, este escenario de complejidad tiene mucho que ver con el cambio de nombre que hemos afrontado en este último año en el Ministerio. Nosotros éramos el antiguo Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, el antiguo Ministerio de Obras Públicas, de alguna forma son nombres que están muy asociados en el imaginario colectivo a la provisión de infraestructuras. Y ese era el principal hito por el que se nos medía el bien o mal hacer del Ministerio, pues los kilómetros de infraestructura desplegada, de alta velocidad, de autovías, los grandes puertos, los grandes aeropuertos. Es un ministerio que en las últimas décadas ha contribuido de forma muy importante al desarrollo de nuestro país a través de la construcción de estas grandes infraestructuras de transporte. Pero ahora ya, en este siglo XXI, estamos en otro punto. La red de infraestructuras de transporte es ya muy completa y no es que nos hayamos alineado con países de nuestro entorno, que era el objetivo, es que en muchos indicadores estamos por encima, estamos en posiciones de top mundial, en provisión, por ejemplo, de kilómetros de alta velocidad o en provisión de kilómetros de autovía. Por eso ahora la perspectiva del Ministerio tiene que cambiar y tiene que ser más amplia. Seguiremos construyendo infraestructura, por supuesto, allí donde haga falta, allí donde esté sin terminar, pero tenemos que ampliar el punto de mira. Tenemos y por eso el cambio de nombre, por eso ahora somos el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de dar respuesta a esta necesidad del ciudadano de ir del punto A al punto B, o de la mercancía, si hablamos de transporte de mercancías. Y para la respuesta a esta necesidad a veces estará en la infraestructura, pero a veces estará en otro tipo de cuestiones, como la calidad de los servicios, la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías para hacer ese transporte más eficiente, dando respuesta a los retos, como decía, de sostenibilidad, abiertos a estas innovaciones, etcétera. Y también con una cada vez mayor importancia del peso de la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras que ya hemos construido y de que nuestro país está bien dotado. Y, por supuesto, en todo este marco complejo lo que nos estamos preguntando es cuál puede ser el papel del Ministerio, que, como hemos dicho, no siempre es la administración predominante en alguno de los asuntos. Y ahí lo que queremos es adoptar un rol de facilitador, ir de la mano, como decía antes, de otras administraciones, del sector privado, de la industria, de la universidad, ir de la mano y ser un facilitador para que estas innovaciones, para que estos modos de transporte más sostenible vayan llegando y vayan siendo una realidad. ¿Y cómo vamos a hacer frente a estos retos? Desde el Ministerio nos hemos dotado de dos herramientas estratégicas. La primera de ellas es la Agenda Urbana Española, que es un documento que recoge toda la problemática que tiene que ver o todas las actividades que tienen que ver con la vida en la ciudad, con las ciudades. Están, por ejemplo, temas de vivienda, temas de urbanismo, de ordenación del territorio, etcétera. Y el segundo documento estratégico, que es el que yo vengo a presentar hoy, es esta Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que da respuesta a los retos del transporte y la movilidad. Ambos documentos confluyen, como se ve en la figura, en la parte de movilidad urbana, que es tanto movilidad como, valga la redundancia, urbana. Y ahí estamos perfectamente coordinadas entre ambas iniciativas.
¿Y por qué hemos elegido estos, digamos, apellidos de la estrategia? Esa estrategia es segura, sostenible y conectada. ¿Por qué esos atributos? Bueno, en primer lugar, la movilidad y el transporte deben ser seguros porque es condición sine qua non. Al final, en los vehículos van personas y es imprescindible garantizar los máximos estándares de la seguridad. La seguridad es el sustrato sobre el que construir el resto del sistema de transporte. Y hablamos de esta seguridad operacional, de esta seguridad contra actos ilícitos, que son cuestiones tradicionales, pero incorporando nuevos temas, incorporando los nuevos retos del siglo XXI. Por ejemplo, la ciberseguridad, que cada vez es más relevante cuando hablamos de esta movilidad tan conectada, tan digitalizada, o por ejemplo también la necesidad de garantizar una resiliencia frente a los efectos del cambio climático, que ya estamos notando en nuestro país, cada vez son más frecuentes y con más consecuencias, las inundaciones, las riadas de agua, y cada vez van teniendo más consecuencias en las infraestructuras y tenemos que garantizar su resiliencia. Por tanto, también en este aspecto que viene siendo tradicional aparecen nuevos elementos. Tiene que ser una movilidad y un transporte sostenible. Sostenible en lo ambiental, ya he hablado de ellos, con un transporte respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente. Pero también tiene que ser sostenible en lo económico y en lo social. Tiene que ser una movilidad asequible para todos los ciudadanos, accesible realmente a todos, independientemente del poder adquisitivo que tengan, independientemente de las necesidades especiales que puedan tener determinados ciudadanos. Una movilidad para todos los colectivos, para las personas mayores, para los niños pequeños, para las personas con algún tipo de necesidad especial. Y también tiene que ser sostenible en lo económico, en un entorno en el que siempre ha sido muy relevante, pero cada vez más es importante hacer el uso más eficiente de los recursos públicos y donde también, por supuesto, las empresas puedan tener márgenes de negocio razonables y sean en suma sostenibles en esta vertiente económica. Y por último, el último parámetro es esta movilidad conectada. Conectada con esta idea de digitalizada, de que todos los modos de transporte compartan datos, hablen entre sí, de utilizar lo máximo posible de esta revolución, de estos vehículos conectados, de estos vehículos autónomos, de esta gestión mediante sensorización, mediante Internet de las cosas, de este mantenimiento predictivo, de todas estas nuevas tecnologías. Y también conectada desde el punto de vista de la intermodalidad, donde todos los modos de transporte, los distintos servicios de transporte, cada uno aporte valor a la cadena, a esta cadena compleja del transporte en su conjunto. Desde, por ejemplo, hoy el alquiler de vehículos, hasta el transporte público, hasta los distintos modelos de movilidad compartida, cada uno de estas distintas provisiones de servicio o de los distintos modos de transporte que estén bien interconectados, con información disponible para el usuario y cada uno aporte el máximo valor posible. Y hemos llamado estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, pero como decía, podemos haber buscado otros atributos. Es una movilidad saludable, inclusiva, accesible y asequible, también con periodos de transición justos para que estos cambios disruptivos no dejen a nadie atrás. En suma, es una visión tan amplia que, por supuesto, está totalmente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y contribuimos a la práctica totalidad de ellos. Y por bajar un poco al terreno, ¿qué es exactamente al final esta estrategia? Bueno, la estrategia se resume en un documento, se plasma en un documento, se divide en 9 ejes estratégicos, hablamos de 8+1 porque el 9º eje es interno, de actuación interna, de cambio de cultura, de cambio de paradigma en el Ministerio. Estos 8+1, estos 9 ejes, se dividen a su vez en 40 líneas de actuación y se desagregan en más de 150 medidas concretas. Es decir, es un documento estratégico de visión a largo plazo, de visión a 2030, pero planteando medidas desde ya, porque esa movilidad y ese transporte de dentro de 10 años lo tenemos que construir con medidas desde hoy. Dentro de 3 años haremos una evaluación y veremos qué ha funcionado, dónde hemos tenido éxito, dónde a lo mejor no lo hemos tenido y qué medidas es necesario reorientar o adaptar medidas nuevas. Estas 150 medidas son muy heterogéneas y asimétricas. Hay medidas razonablemente sencillas que podemos acometer desde el Ministerio, que tenemos el conocimiento y la experiencia para ello y de hecho son proyectos en los que ya venimos trabajando, y hay medidas muy ambiciosas, muy complejas, donde no podemos ir solos y, como digo, necesitamos ir de la mano de otras administraciones y de otros agentes económicos. Este es un poco un repaso de los ejes de la estrategia, de estos 9 ejes. Dedicamos el primer eje que hemos llamado movilidad para todos a las cuestiones más ligadas al viajero, a esa movilidad del día a día, a dar una alternativa al transporte privado, tanto cuando hablamos de ciudades como también en la totalidad del territorio. Cuando hablamos de estas zonas más rurales, más despobladas, también conseguir dar una alternativa ahí de valor público, de alternativa al vehículo privado. El eje 2
es un eje ligado a potenciar estas nuevas políticas inversoras, garantizar que la política de inversión del Ministerio se realice con los máximos parámetros de calidad, de eficacia y de eficiencia. En el eje 3 abordamos las cuestiones de seguridad, como decía antes, con esta visión amplia, incluyendo aspectos de ciberseguridad, de resiliencia frente al cambio climático. En el eje 4 abordamos el reto de las emisiones hacia esa movilidad, ese transporte bajo en emisiones, basado en combustibles más limpios, también en el fomento de esta movilidad activa de menor emisión. El eje 5 lo dedicamos a las cuestiones de la tecnología, esta movilidad inteligente, esta movilidad conectada, esta automatización de los sistemas, de los vehículos. El eje 6 lo dedicamos a las cuestiones de logística, a lograr estas cadenas logísticas interconectadas e inteligentes. El eje 7 lo dedicamos a políticas europeas. El eje 8, un aspecto que también es muy importante, que son los aspectos sociales y laborales del transporte. Por ejemplo, frente a estos nuevos retos de digitalización, nuevos combustibles, nuevas energías, es necesario también modificar o adaptar la formación que reciben los profesionales del sector. Es preciso también hacer unas campañas de sensibilización a la población para el uso, para un cierto cambio de hábitos que nos ayude a ir hacia ese objetivo de esta movilidad más sostenible. Y el último eje, como decía, es interno, de transformación del propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y esta estrategia se plasma toda ella en un documento, es un documento muy trabajado, como decía, venimos trabajando en él desde hace ya algo más de año y medio en el Ministerio, pero no es un documento cerrado. Nuestro ministro lo presentó a la sociedad el pasado 17 de septiembre en un evento y no lo presentó como una estrategia cerrada, aunque ya digo es un documento muy trabajado, de 300 páginas, muy elaborado. Lo hemos presentado como un documento para el debate. ¿Por qué un documento para el debate? Pues porque somos conscientes de lo que comentaba, de que por primera vez el Ministerio se mete o intenta incidir en ámbitos de la movilidad que no son nuestra estricta competencia, que no son nuestro ámbito tradicional de actuación, como la movilidad urbana, como la movilidad activa, como la movilidad en entornos rurales, donde los actores principales son a lo mejor ayuntamientos, son comunidades autónomas, son otros actores, pero queremos adoptar este rol de facilitador. Por eso estas 150 medidas las planteamos como una propuesta, como ese documento para el debate. El documento está disponible en nuestra web, es movilidad.mitma.es. Y lo que queremos es generar un diálogo, un auténtico debate con todas las administraciones, con todos estos actores del ecosistema de la movilidad y con la sociedad en su conjunto. Para eso nos hemos dado este trimestre, desde el 17 de septiembre hasta final de año, para avanzar en este proceso de transparencia por nuestra parte, de poner propuestas sobre la mesa, pero también de participación y de una auténtica participación, no solo publicar un documento y esperar a que me hagan aportaciones, sino una auténtica escucha activa y debate en el sector. Y eso lo estamos haciendo con dos herramientas principalmente. La primera son eventos. Hemos organizado muchísimos eventos a lo largo del trimestre. Están todos disponibles en nuestra web esmovilidad.mitma.es. Para algunos de ellos, de los que ya han pasado, tenemos los vídeos de las jornadas. Y lo que hacemos en cada uno de los eventos es generar un debate con alguno de los subsectores de este ecosistema tan complejo. Un diálogo en el que nos pueden remitir sus propuestas, sus ideas, su forma de ver el mundo y el ver en concreto cómo avanzar en estos retos en el ámbito de la movilidad y en el transporte. Y la segunda gran herramienta es nuestra web. Esta web es movilidad.mitma.es, que invito a todos ustedes a visitar, y que es una web donde tenemos publicada toda la estrategia, en ese documento para el debate, también en folletos más pequeños por si alguien está interesado solo en un tema para no tener que descargar el documento completo. Hay posibilidad de, mediante un formulario, de hacer aportaciones a ese documento y también hemos abierto una cosa que es muy importante para nosotros, una pestaña de participación ciudadana. El Ministerio es una administración que al final no es como un ayuntamiento que está muy metido en el día a día de los ciudadanos. El Ministerio es una administración más alejada del día a día de los ciudadanos y por primera vez hemos querido hacer este ejercicio de participación ciudadana, donde preguntamos a los ciudadanos cuáles son sus propuestas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades en estas materias de movilidad y transporte. Porque a lo mejor el ciudadano de a pie puede no ser experto en sistemas de transporte o en sistemas de gestión o en optimización de rutas, pero sí son expertos en lo que necesitan y en cómo les gustaría ver mejorado, pues, por ejemplo, el servicio de cercanías o los servicios de movilidad en zonas más despobladas. Y esto lo hacemos a través de encuestas, a través de laboratorios de ideas, que son como foros de debate donde los propios ciudadanos nos pueden lanzar propuestas.
También tenemos una newsletter al que invito a todo el mundo a apuntarse y bueno, pues en suma esta web es nuestra segunda gran herramienta de participación junto a estos eventos. Y luego simplemente para finalizar quisiera hacer un apunte sobre un gran proyecto incluido en la estrategia que es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte en el que estamos trabajando. Se trata del instrumento que implementa, digamos, la parte jurídica de la estrategia. La estrategia, como decía, son más de 150 medidas, algunas son proyectos que llevamos a cabo desde el Ministerio, otros son instrumentos para mejorar la coordinación con otros actores y otros son instrumentos jurídicos. Pues aquellas medidas que requieran modificaciones jurídicas con rango de ley las estamos recogiendo en este anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley salió ya a consulta pública previa en el mes de julio. Normalmente esto es un mero trámite donde simplemente desde el Estado se informa a la ciudadanía, a la sociedad, a las asociaciones que va a tramitar un nuevo proyecto de ley sobre una temática y se esperan aportaciones. Y es un trámite que normalmente dura 15 días. Nosotros nos lo hemos tomado muy en serio, le hemos dado un periodo de 3 meses y lo hemos ampliado 15 días más. Y hemos recibido en total más de 300 aportaciones. Todo esto simplemente diciendo que vamos a regular sobre el tema. Es decir, es un tema que está levantando muchísimo interés en el sector, muchísimo interés, como digo, en todo este ecosistema tan complejo de la movilidad y los transportes. Estamos trabajando ya en un borrador en conjunto con otros ministerios, porque, como digo, hay muchas políticas sectoriales implicadas y esperamos tener un primer borrador de texto a principio de año para una primera lectura en Consejo de Ministros y cuando tengamos este texto volveremos a dar trámite de audiencia para que ya sobre el texto, sobre la propuesta de artículos, todas las asociaciones, todos los interesados, todos los expertos nos puedan remitir sus propuestas. Y hasta aquí, por mi parte, es lo que quería trasladarles a todos durante esta jornada. Simplemente decir que bueno, me gusta terminar las presentaciones con una foto de una persona, porque es verdad que en el Ministerio siempre solemos utilizar en las presentaciones fotos de grandes infraestructuras o de vehículos y al final todo eso es efectivamente muy importante y muy relevante, pero al final las cuestiones de las que hablamos se dirigen siempre a las personas, al ciudadano, al usuario de estos servicios de transporte, incluso al peatón, a todos la sociedad en su conjunto y no podemos olvidar esa idea de poner al ciudadano, poner al usuario en el centro. Y hasta aquí la presentación. Sí me gustaría terminar con un breve vídeo donde creo que se resumen muy bien las ideas que he intentado transmitirles, la idea que tiene esta estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, de abordar los retos a los que se enfrenta nuestro transporte, nuestra movilidad en este momento, en este siglo XXI. Os dejo con el vídeo y simplemente pues, antes de despedirme agradecer una vez más a Ceneval la organización de este evento, la oportunidad que me han dado de trasladarles estas grandes líneas y desear que la jornada sea muy provechosa y muy fructífera, que estoy segura de que lo será. Muchísimas gracias. Somos el país de Europa con más kilómetros de autovías y autopistas. El país de Europa con más kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. El primer país de Europa en tráfico portuario de contenedores. Nuestros aeropuertos acogen 275 millones de pasajeros al año. No obstante, sigue habiendo grandes retos que superar. En mi pueblo hace falta una solución de transporte público para poder ir al médico sin depender del coche. Me gustaría un transporte que permita tener aire limpio en mi ciudad. Quiero acceder a un transporte para todos, sin barreras. Necesitamos una cadena logística digitalizada y sostenible. Quiero saber cómo llegar a mi destino de la forma más rápida y sencilla, sin complicaciones. Quiero que la movilidad del futuro empiece hoy. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos elaborando una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Un conjunto de medidas que pretenden hacer frente a los nuevos retos. Para tener éxito, necesitamos la colaboración de todos. ¿Nos ayudas? Participa en esmovilidad.mitma.es. Entre todos construiremos la movilidad del futuro.